Hola, mi nombre es Mauricio Santajuliana y les doy la bienvenida en el marco de Agroactiva Virtual 2020 a la siguiente presentación, donde tocaremos aspectos relevantes en lo que concierne al almacenamiento de granos en silobolsa. Como todos sabemos, el silobolsa ha tenido una vital importancia en el desarrollo productivo de la Argentina. Actualmente se almacenan unas 45 millones de toneladas bajo este sistema, que tiene sus características propias y son las que vamos a ir tratando a lo largo de la siguiente presentación. Como todos sabemos, el silobolsa es una atmósfera automodificada. Esto quiere decir que los componentes bióticos que se encuentran en su interior generan condiciones atmosféricas diferentes a las que encontramos en el exterior. Básicamente, dentro de una bolsa nosotros tenemos un 60% grano y un espacio poroso que está ocupado por el aire que abarca cerca del 40%. Los granos, como todo organismo vivo, no respira, genera eso, dióxido de carbono, consume oxígeno, pero no están solos dentro de la bolsa. Generalmente vienen acompañados de hongos, que están siempre presentes, y solemos tener la presencia de insectos. Como os decía, todos estos organismos respiran, y al hacerlo consumen el dióxido de carbono, los hidratos de carbono también presentes, y liberan dióxido de carbono en la atmósfera. Esta es la automodificación por la cual hablamos de que el silobolsa es una atmósfera diferente o automodificada. Entonces, como hemos visto, uno de los principios básicos y la principal herramienta que debe disponer tanto productores como copiadores es la hermeticidad. A pesar de que la bolsa tiene un gran impacto desde la logística, su principal virtud es esa, la hermeticidad. A través de esta hermeticidad podemos aumentar la concentración de dióxido de carbono, a su vez disminuir la presencia de oxígeno, y esto disminuye el riesgo de deterioro. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque podemos hacer control parcial sobre hongos e insectos y sobre la respiración de los granos. Como veíamos, la respiración propia de los granos se hace en base a hidratos de carbono, es decir, a la materia seca. Cuando nosotros aumentamos la hermeticidad de la bolsa, esa concentración de dióxido de carbono va disminuyendo la tasa de producción de respiración. Por ende, el grano va a entrar en una especie de aletargamiento, donde su tasa respiratoria va a ser menor y por ende va a ser menor la pérdida de materia seca que tengamos adentro del silo. Esa es una de las principales ventajas que tiene el silobolsa, sumado a la versatilidad, como habíamos mencionado, que nos genera grandes condiciones para la logística de granos. Ahora, ¿qué cuidados debemos tener en cuenta para cuidar esa hermeticidad? Bueno, básicamente el 80% de un buen almacenamiento en silobolsa se define en el momento inicial de hacer la bolsa. Como toda actividad necesita una planificación, para eso debemos considerar los siguientes puntos que estamos viendo a continuación. Primero, elegir un lugar donde vamos a emplazar las bolsas, que no esté muy lejos de los lotes para disminuir el transporte o el tránsito sobre los lotes de los equipos pesados, como los tractores como Motolva, pero tampoco podemos ponerlos en sitios donde sean abnegables o haya posibles fuentes de roturas. Esto también es recomendable mantenerlos alejados de los alambrados porque está comprobado que tiene mayor incidencia por el ataque de plagas como pueden ser peludos, armadillos o roedores. Con respecto a la preparación del suelo, se puede hacer una preparación superficial a través de una pala o un rabasto, nunca implementar una rastra o arado de rejas, eso remueve muchísimo el suelo y condiciona el frenado de la máquina, que es a través de lo que le damos el estiramiento. Entonces estamos perjudicando el próximo llenado de esa bolsa. Hacer un correcto llenado de bolsa, no dejar baches, esos baches que solemos observar se deben a mal uso de los frenos, generalmente entre tolva y tolva. Lo que debemos hacer es frenar con el tractor, porque a pesar de que hemos terminado de descargar, la embolsadora se sigue moviendo y sigue soltando pliegues. Cuando llega la siguiente carga de otra monotolva, se genera esa depresión que se suele ver, y si estamos almacenando por alguna situación adversa, climática, granos húmedos, en esa depresión se va a producir condensación que va a deteriorar los granos. Tampoco debemos sobrepasar el coeficiente de estiramiento que está delimitado en la bolsa. Algunos de estos aspectos vamos a ver un poco más adelante. Otro aspecto también muy importante es cuidar permanentemente la integridad de esa bolsa y tapar inmediatamente las roturas.
Si estamos almacenando granos húmedos, todos estos riesgos se potencian, por lo tanto tenemos que hacer mayores cuidados sobre esa bolsa, con mayor frecuencia, estar revisando para evitar ese tipo de roturas que, como referí recientemente, son de mayor incidencia cuando almacenamos granos húmedos. ¿Qué puntos básicos debemos ver cuando estamos almacenando? ¿Cuáles son los 2 puntos estratégicos? Básicamente son humedad y temperatura del grano. Esos son los 2 puntos en lo que respecta al grano que tenemos almacenado. Y también, como refería anteriormente, monitorear la integridad de esa bolsa. La humedad, que vemos acá, determina el desarrollo de los hongos, no varía durante el almacenaje, pero sí puede estratificarse generando mayor cantidad de pérdidas. Cuando almacenamos por debajo de las bases de residuo, el desarrollo de esos hongos se ve impedido o muy reducido, entonces tenemos un escaso daño sobre la calidad del grano. Si estamos almacenando en condiciones de humedad adecuadas, no debemos tener ninguna preocupación con respecto a la temperatura. Pero si estamos almacenando con condiciones de humedad alta, la temperatura comienza a ser un actor bastante importante en lo que afecta a la calidad. Porque también regula el desarrollo de hongos y va variando con la temperatura durante el ambiente y épocas del año donde estemos almacenando. ¿Qué ocurre con la humedad? Bueno, las bolsas plásticas son impermeables al agua. Si la bolsa está en buenas condiciones, no debería haber ingreso de agua. Quiere decir que la humedad permanece constante. Pero podemos tener casos de migración de humedad o condensación. Esto también se da en los silos convencionales o silos de chapa, pero podemos mitigar este efecto a través del uso de la aireación. Pero en silo bolsa no contamos con herramientas para proteger la calidad del grano de este problema, que básicamente es esto que estamos observando aquí. En la parte superior de la bolsa, contra el plástico, podemos observar esta capa de grano deteriorado. Esto se debe a que parte de la radiación incidente penetra dentro de la bolsa, el aire se calienta, por ende tiene mayor capacidad de absorber humedad del medio, que es el grano, entonces absorbe esa humedad del grano, se eleva al estar más caliente y queda en esta zona. Durante la noche, cuando bajan las temperaturas, ese aire pierde la capacidad de retener ese agua y la cede nuevamente al medio. Básicamente lo que estamos haciendo es trasladando agua desde este sector del grano hacia este sector. Por eso, cuando solemos abrir las bolsas y encontramos estos defectos de calidad, que son lo que se observa acá, son bacterias y levaduras, se debe a esa migración de humedad que hemos tenido en el grano. Esto no se puede detectar con ningún método electrónico o medición, porque básicamente depende de la concentración de humedad. Sí lo podemos ver a través de un muestreo. Entonces, un factor importante es conocer y determinar el contenido de humedad correctamente. Entonces, en esto tenemos que hacer un parate y empezar a ver cómo hacemos nosotros para medir la humedad. ¿Lo estamos midiendo correctamente? Básicamente los equipos que nosotros utilizamos a campo se basan en la técnica de capacitancia. Esto tiene un cierto error, ¿no?, que está afectado por la densidad de envasado, por la temperatura y por las curvas de calibración que tengan los equipos, si están o no actualizadas. Hay que recordar que estas curvas se realizan año a año y deben ser cargadas en los equipos. Algunos se hacen vía online y otros se deben enviar a los representantes para que se hagan esa carga de curvas de acuerdo a las variedades que se están utilizando en la actualidad. Otro error que tienen los equipos no es inherente a ellos mismos, sino a la muestra. Cuando nosotros tenemos una muestra, tenemos un promedio determinado de humedad, que es lo que nos da el equipo. Pero vemos, si midiéramos la humedad individual de cada grano, una gran dispersión de datos, ¿no? Estos son todos los granos que integran una muestra, donde vemos el contenido individual de cada uno, contenido de humedad individual de cada uno, y aquí vemos el promedio, porque el equipo nos da un promedio. Como podemos ver, cuando tenemos una muestra muy húmeda, el equipo igualmente nos otorga un valor, pero esa dispersión de datos es muy grande. Entonces tenemos valores de humedad muy altos conviviendo con valores de humedad bastante bajos, que pueden perjudicar la calidad del grano. Si estamos almacenando seco, como lo vemos acá, la dispersión de datos es mucho menor y el dato que nos aporta el equipo es mucho más real que lo realmente ocurre dentro de la bolsa. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, aquí vemos un corte esquemático del silo, vemos esto lo representaría el suelo y este es el corte transversal de una bolsa. Básicamente la temperatura
se va modificando dentro de la bolsa según las condiciones de la época del año. En este caso estamos en trigo, en la República Argentina, arrancamos con alta temperatura, cerca de los 30 y algo de grados, ¿bien? Y vamos a ver cómo evoluciona la temperatura dentro del silo conforme transcurre la estación cálida y luego entra en una época del año donde hay menor temperatura. Estamos viendo cómo el silo de a poco se va enfriando, cuáles son los sectores que se enfrían primero y cómo se va produciendo esa bajada de temperatura en un lapso de 150 días que aproximadamente comprenden el periodo diciembre-mayo para la República Argentina. Lo mismo para soja, podemos observar, pero con el efecto contrario. Nosotros tenemos soja, la almacenamos en marzo, se comienza a enfriar, pero llegada la primavera, para soja, tanto para soja como para maíz, empezamos a observar que se empieza a calentar, sobre todo empieza en la parte superior de la bolsa, donde se recibe más radiación, y luego se traslada al resto. Esto que nosotros vemos acá es el efecto de la condensación que vemos posteriormente. Básicamente, con esto estamos diciendo que si estamos almacenando granos húmedos, no podemos extendernos, para el caso de maíz y soja, más allá de la finalización del invierno. Los principales problemas que habíamos visto con migración de humedad los observamos en la primavera, cuando tenemos una alta fluctuación de las temperaturas. Tenemos por ahí tardes muy altas, de muy alta temperatura, y a la noche de muy baja temperatura. Ese efecto de gran amplitud térmica genera el efecto de condensación que habíamos visto en la presentación anterior. Si almacenamos grano seco no tenemos ningún tipo de problema, por eso tenemos este color verde, pero si estamos almacenando granos húmedos, va a depender de qué estemos almacenando y qué época del año. Como vemos acá, granos de cosecha estival no pueden ser almacenados, y si estamos almacenando en invierno, bueno, podemos tenerlo un tiempo precautorio, pero no más allá de los 60 días extendernos en el almacenamiento, porque seguramente tendremos pérdidas considerables de calidad. ¿Cuáles son las razones que condicionan la eficiencia del silo? Vemos que hay un cierto porcentaje de bolsas donde se pierde la calidad año a año, y las razones son las siguientes. Tenemos alta susceptibilidad a contingencias climáticas, granizo, piedra por roturas, por roedores, etc. También hay desconocimiento de los factores que condicionan el almacenamiento, que habíamos visto recién. Falta de programación, entonces tenemos mala descripción del terreno generalmente, y solemos ver también que hay una confección inadecuada de la bolsa, y un escaso monitoreo. Básicamente se observan muchas bolsas a campo que quedan abandonadas a su suerte, y en el momento de la carga son revisadas y descubrimos que tenemos serias pérdidas de calidad. Muy normal, observar bolsas abnegadas. Esto se da a una mala elección del terreno. Tenemos que elegir, como habíamos mencionado antes, un terreno que tenga cierta pendiente, cierta elevación. Si bien la bolsa es hermética al pasaje del agua, el hecho es que tenemos que transitar por esa zona, y el hecho es que si tenemos alguna perforación, ese agua seguramente entre en la bolsa y nos deteriore el grano. Bolsas sobre rastrojos. Como venimos hablando, la principal ventaja de este sistema es la hermeticidad. Si nosotros no planificamos y hacemos la preparación correcta del terreno, como estamos observando en la imagen de la derecha, al armar la bolsa, seguramente los tallos que se ven en la imagen de la izquierda estarán perforando el fondo de la bolsa, y eso será un factor para perder esa hermeticidad y que vaya ingresando agua dentro de la bolsa, que mediante un método convencional de monitoreo no va a ser detectado. Las muestras que podemos sacar no van a llegar a la profundidad suficiente como para encontrar ese problema. Entonces, primero hay que elegir, preparar el terreno, como vemos, con una pala o rabasto, lejos de fuentes roturas, para luego sí confeccionar la bolsa correctamente y de esa forma garantizar la hermeticidad por mayor tiempo. Bolsas sin separación, es muy normal ver esto en todas situaciones, sobre todo en agopio. Debemos dejar una gran separación, debemos hacer bolsas en sentido norte-sur y aparearlas de a dos, con una distancia mínima de 1,5 metros entre ellas, y dejando luego, posteriormente, corredores de 5 y 100 metros entre el siguiente par. De esta forma, cualquier bolsa que presente algún tipo de inconveniente va a poder ser extraído inmediatamente. Imaginemos que tenemos algún inconveniente con esta bolsa que se ubica aquí al medio. Si quisiéramos quitar este grano, tendríamos que primero sacar esta bolsa que está aquí para que la extractora
extractor con la extractora y la monotolva puedan sacar este grano que está en condición crítica. Bolsas mal cerradas, mal cerrados los extremos, esta es la forma correcta de hacerlo. También solemos ver este sistema de nudos, esto tampoco es correcto, porque si hacemos esto, el agua de condensación o de lluvias se acumula en esta zona, que es también en estos pliegues donde los roedores tienen mayor incidencia. Al romper el plástico, ingresa toda esa agua en la punta de los extremos de la bolsa y genera el deterioro de los granos. La forma correcta es, luego de terminado, usar sellador o cinta elastomérica o tablas, cualquier sistema de cierre recomendado por INTA, y hacer una pequeña zanja y enterrarlo correctamente. De esta forma el agua va a fluir normalmente y de tener algún tipo de filtración se va a encontrar por debajo del nivel de la bolsa y va a ingresar menos agua de la que debería, como en esta condición. De esta forma vamos a asegurarnos de no tener tantos pliegues, de no tener acumulación de agua y disminuimos un poco la incidencia del deterioro de la calidad. Bolsas rotas, sin parchar, y daños por animales. Todo tipo de animales causan daños, sobre todo roedores y peludos. Bueno, lo ideal en estos casos es mantener las bolsas limpias en un predio, como vemos aquí en este esquema, con un cerco electrificado o boyero, con trampas instaladas alrededor, puntos de cebado, para que los roedores, podamos hacer un control sobre los roedores en los diferentes puntos y evitar que nos dañen el plástico. Otro problema es el sobreestiramiento de la bolsa. Cuando excedemos la capacidad límite de la bolsa, es muy normal que se raje, que se corte y lo haga longitudinalmente y en todo el largo de la bolsa, como observamos en esta imagen. En este caso puntual, la bolsa permaneció armada hasta el momento que se conectó a la extractora y fue la tijera de corte de la extractora la que abrió de punta a punta el plástico, dificultando muchísimo la carga externa. Y también la excesiva humedad. Lo que estamos viendo acá es una bolsa que tenía soja con 16-17%, como yo le decía, a medida que nos alejamos de la humedad base residuo, más difícil es medir correctamente la humedad, entonces más difícil dar un dato preciso de cuán húmedo está ese grano. Y aquí lo que vemos es que esta bolsa permaneció más tiempo de lo recomendado. Esta es una bolsa que se abrió sobre octubre-noviembre con 17% de humedad, y todo esto es obviamente mercadería perdida, dañada, que no se puede comercializar. Si hacemos un pequeño cálculo sobre esta situación, y analizáramos por cada metro lineal que la extractora avanza, y por cada 10 centímetros de altura, nada más, tomando como que este deterioro Sorson abarca 10 centímetros de altura, hoy estaríamos perdiendo estos valores en pesos por cada metro lineal que avanza la extractora. Como podemos ver, son números bastante interesantes, los cuales hace que tengamos que poner especial énfasis en el cuidado de la integridad del silo. Bien, ya aprendimos algunos aspectos, hemos visto que debemos considerar, sobre todo la parte de hermeticidad, y ahora vamos a ver, hacer unas breves referencias al monitoreo de granos. Hay dos métodos, como yo decía, el convencional, que es mediante la introducción de un calador sonda y sacar muestras, pero como ya había referido anteriormente, si tenemos alguna entrada de agua donde se ve granos en esta situación, el calador no va a permitir sacar muestras sobre eso, no vamos a poder observar. La única forma, en todo caso, es al hacer el corte y antes de introducir el calador, oler el estado del cereal, sobre todo soja y trigo, tienen un olor muy fuerte que se puede detectar muy rápido. En el caso de maíz, se detecta algún olor a fermentación alcohólica, que nos puede dar un indicio, esos olores, de que tenemos estos focos en el fondo de la bolsa, donde ha entrado agua y se ha deteriorado el grano. ¿Qué problemas tiene o qué inconvenientes tiene? Bueno, se necesita mucha mano de obra, se pueden realizar pocas bolsas por hora, porque se necesita hacer 7 o 8 puntos de muestreo, los cuales se deben cerrar correctamente. Es muy útil para determinar la condición actual del grano, para darnos una buena imagen de qué es lo que tenemos adentro, una buena fotografía del momento que estamos almacenando, pero atenta contra esa hermeticidad, porque posteriormente, si no hacemos un correcto sellado de los orificios que hemos hecho, es muy probable que entre agua y perdamos calidad de grano por esos orificios que hemos practicado para el muestreo. La otra forma de monitoreo es mediante la medición de la concentración de dióxido de carbono. Como habíamos visto, al ser hermético,
y hacer una atmósfera automodificada, podemos medir esa concentración de dióxido y relacionarlo con la actividad biológica que está ocurriendo adentro de ese silo. A mayor actividad biológica, por ende vamos a encontrar mayor concentración de dióxido de carbono. Y eso afecta directamente el riesgo de almacenamiento. Las ventajas que tiene, que el dióxido de carbono es un gas y difunde rápidamente hacia arriba. Entonces podemos detectar cualquier incidencia o cualquier problema en un lapso muy corto de tiempo. Una de las particularidades que tiene, que responde a la física de la conservación, es que el dióxido de carbono no difunde todo a lo largo de la bolsa. Entonces tenemos sectores o segmentos dentro de la bolsa donde podemos detectar que tenemos algún tipo de inconveniente, como vemos acá esquemáticamente. Por eso que todos los monitores deben medir cada una X cantidad o una X distancia, mínimamente de 4 metros, para poder tener un barrido de qué está ocurriendo en toda la integridad del silo. Puesto en un ejemplo, si en este sector nosotros tuviéramos una filtración de agua, el monitor de dióxido de carbono, al tomar la muestra, nos indicaría y nos estaría diciendo que 4 metros alrededor de ese punto de muestreo hay algún tipo de inconveniente que se ha detectado. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, son muy sensibles, detectan condiciones de almacenamiento riesgosa en muy escaso periodo de tiempo, entre 24 y 48 horas. Si estamos almacenando en condiciones severas de deterioro de la calidad, va a ser detectado. No daña la integridad del plástico, es muy práctico, los sensores son totalmente portátiles, y se puede monitorear un total de 15 a 20 bolsas plásticas por hora, lo cual le da una gran versatilidad. En esta imagen podemos observar cómo son los equipos portátiles. Algunos ya son manejados desde el celular a través de una aplicación y cargan los datos en páginas web directamente a través de la señal que emiten, y podemos observar en cualquier parte del mundo el estado de las bolsas. Se identifican electrónicamente con tarjetas RFID, como podemos observar aquí. Eso permite que luego de instalados estos parches, cualquier operador pueda ir a las bolsas y el equipo automáticamente detectará en qué posición está, dentro de qué silo está y dentro de qué lote o campo está. Esto nos permite una ventaja de que cualquier persona, aunque no conozca el manejo, pueda ir y hacer un monitoreo sencillamente apretando la tecla de medición de dióxido de carbono, puesto que los equipos, a través de su GPS, realizarán el resto de la tarea. Esta es la información que nos presentarán los equipos. Básicamente nos presentan un perfil de la bolsa. En este ejemplo podemos ver que todo este sector que está en verde se encuentra con muy buena calidad, pero aquí el equipo está dándose una serie de alarmas en estos sectores donde hay presencia de algún tipo de problema, como puede ser entrada de agua o almacenamiento de grano húmedo. Lo que nosotros también vemos aquí es la posición de la bolsa a través de Google Maps, y aquí son todos los datos: quién es el propietario, qué tipo de grano, qué humedad tenía al inicio, etcétera, etcétera. Y muy importante también es la información que estamos viendo aquí. Lo que nosotros vemos aquí es un ranking de las bolsas que estamos monitoreando, que nos permite manejar la logística de extracción. Típicamente la extracción en Argentina se hace por cronología. Para aquellas plantas o productores que acopian una gran cantidad de granos y tienen una gran cantidad de bolsas, la extracción se hace en forma cronológica, es decir, la bolsa que tiene más tiempo armada es la que se va a extraer. Y muchas veces encontramos que esa bolsa tiene una muy buena calidad de grano, y al lado tenemos una bolsa mucho más reciente en el tiempo de confección, pero que tiene algún tipo de problemas. De esta forma, lo que nosotros hacemos es hacer un ranking de las bolsas en función de su calidad, y antes de que tengamos consecuencias graves de pérdida de calidad. Recordemos que una de las ventajas de estos sistemas es que se adelantan a una pérdida de esa calidad, porque el dióxido de carbono es un factor que enseguida se genera y condiciona el almacenamiento. Ahora bien, hablamos de hermeticidad, y una pregunta básica es: ¿a qué referimos con esta hermeticidad? Aquí estamos viendo las tecnologías nuevas de Liners. Estamos hablando hoy de silos pentacapas, casi toda la industria, y estamos viendo esto, ¿no?, que vemos acá. Tenemos cada vez mayor hermeticidad. Fíjense, esto es un almacenamiento de maíz seco y maíz húmedo. Vemos cómo aumentó esa concentración original de dióxido de carbono. Esta es una bolsa convencional, y esto que vemos aquí en pequeña línea punteada
es una bolsa pentacapa, básicamente. Tiene mayor hermeticidad, eso hace que el dióxido de carbono se concentre en mayor medida dentro de la bolsa y sea una herramienta de monitoreo mucho más eficiente. Y a su vez, esta alta concentración de dióxido que vemos aquí, permite una mejor conservación, por lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Al aumentar tanto la concentración de uno y bajar la de oxígeno, se reduce la tasa respiratoria y deterioro de los granos. Ahora, ¿qué hablamos de hermeticidad? ¿Cómo logramos esa hermeticidad? Bueno, las diferentes bibliografías a nivel mundial definen una atmósfera modificada, como es el cielo bolsa, que tiene este determinado volumen, en este segmento estamos ubicados, cuando hacemos un test de presión variable. ¿Esto qué significa? Se crea un vacío dentro de la bolsa, se genera un vacío a través de una bomba o de un equipo, se aumenta la presión a 250 pascales, por ejemplo, típicamente, o 300 pascales, luego se corta ese proceso de vaciado y se mide el tiempo que tarda en recuperarse hasta la mitad de la presión, es decir, para este caso, 125 pascales. Si ese tiempo dura, es mayor a 5 o 6 minutos, estamos hablando de que estamos ante una atmósfera modificada, un sistema de almacenamiento que permite modificar la bolsa, como sería el caso del cielo bolsa. En presentaciones y en observaciones que hemos hecho de INTA, hemos llegado a medir hasta 14 minutos cuando la bolsa es completamente hermética. Entonces quiere decir que el sistema cielo-bolsa nos permite, tiene esa particularidad, generar un ambiente muy hermético a los pasajes de gases. También estamos presentando un equipo que mide esa hermeticidad. Este es un dispositivo que ha desarrollado el INTA junto a la Universidad de Balcarce. Básicamente consiste en esto que estamos viendo acá, una bomba de vacío que se conecta a la bolsa y se controla desde una aplicación gratuita en el celular. Se conecta a la bolsa, se enciende desde el celular. Cuando llega a la determinada presión, como habíamos visto en la diapositiva anterior, el equipo corta y comienza a tomar el tiempo de caída de esa presión para medir la hermeticidad. Esto es muy importante para saber si tenemos alguna filtración dentro de la bolsa o demás, y también para permitirnos, en el caso de presencia de insectos plaga, hacer una correcta fumigación con fosfina basándonos en los resultados de este equipo. Una de las formas de generar esa hermeticidad es atendiendo a los puntos más críticos donde se pierde, tenemos fuga de gases. ¿Qué son los extremos de la bolsa? Tenemos varias formas de cerrarla, pero la que más recomendamos de INTA es el uso del termosellado, como estamos viendo aquí. Es un equipo que trabaja por temperatura, va fundiendo el plástico una capa con otra. Son equipos portátiles que se conectan a la batería de algún vehículo, puede ser tractor o camioneta, y vamos sellando por partes, como estamos viendo aquí al operario, y posteriormente queda todo totalmente sellado. Eso tiene doble ventaja: primero, la hermeticidad, y segundo, para la extracción de granos, si usamos el típico nudo que hacemos para cerrar las bolsas, primero estamos desperdiciando varios metros de plástico, y segundo, estamos reduciendo el diámetro de esa bolsa. Por ende, la extractora no va a poder llegar hasta el final de la bolsa y sacar todo el grano, lo cual implica pérdidas y demoras. Aquí vemos la performance de los sistemas con respecto a la hermeticidad. Se hicieron varias bolsas, en este gráfico vemos los diferentes sistemas de cierre y vemos el test de hermeticidad, el resultado que mostró. Habíamos hablado que para que una bolsa sea hermética tiene que superar los 6 minutos ese test de hermeticidad, y como podemos ver, solo el termosellado logró ampliamente, logra superar ese tiempo. Esto es lo que queda de una bolsa bien sellada. Lo habitual es meter este pliegue un poco hacia abajo, que el grano no haga presión. Acá lo que tratamos de mostrar es la resistencia de ese sellado, no solo al pasaje de aire, sino a la presión del grano. Como podemos ver, el ancho de trabajo es constante, lo cual permite que la extractora, posteriormente, llegue hasta el final de la bolsa sin necesidad de detenernos, de tener tiempos muertos o pérdida de grano. Otra de las principales causas que tenemos de pérdida a nivel de almacenamiento de post cosecha la originan los insectos plagas. En el caso del cielo bolsa,
las fuentes de infectación se reducen a solo una, como podemos ver acá, que es la proveniente de campo. Típicamente, sobre todo en cereales, tenemos cierta parte de infestación que puede venir de campo. Entonces, ese tipo de insectos puede ingresar adentro de la bolsa en el momento de almacenamiento. Pero hay cierta influencia en la temperatura. Como hoy habíamos visto, el silo bolsa se va a ir enfriando a medida que entremos en el otoño y en el invierno. Y aquí podemos ver en la siguiente tabla el efecto de la temperatura en los insectos. El óptimo desarrollo está entre los 19 y 30 grados. Como podemos ver acá, óptimo y subóptimo entre 19 y 30 grados es donde más se desarrollan los insectos. Pero cuando bajamos la temperatura, logramos bajarla por debajo de los 15 grados, se detiene su actividad, dejan de alimentarse y reproducirse y a las pocas semanas mueren. Teniendo en cuenta la temperatura, podemos hacer un control de estos insectos. Otro factor que podemos utilizar para controlar la presencia de plagas es la fumigación de bolsas plásticas. Esto constituye una alternativa muy válida, sobre todo teniendo en cuenta esa hermeticidad que hoy habíamos hablado. Porque el aspecto clave para lograr una buena fumigación es mantener un periodo de tiempo el gas o fumigante dentro de la bolsa. Típicamente el gas que usamos es fosfina, que viene en sus presentaciones fosfuro de magnesio o fosfuro de aluminio, donde necesitamos reunir dos requisitos. Tiempo de exposición, que va a dar la hermeticidad, 5 días o 96 horas, para controlar todas las formas presentes dentro de la bolsa, y una concentración mínima de 200 partes por millón. La hermeticidad que nos brinda la bolsa, como habíamos visto, nos permite evitar esas pérdidas de gas y hacer una muy buena fumigación. En este siguiente gráfico estamos viendo el efecto de una bolsa con buena hermeticidad cuando fue fumigada con fosfuro de aluminio. En este segmento nosotros lo que estamos viendo es la concentración mínima y el periodo mínimo para lograr un buen control. Como vemos, el silo bolsa accedió con creces estos niveles. Hemos mantenido concentración de 800 partes por millón por más de 10 días, lo cual es muy alentador para la fumigación de insectos. Con esto nos estamos asegurando de hacer un control total, no solo sobre los adultos, que son las formas que vemos, sino también sobre larvas y pupas que se encuentran normalmente en el interior del grano. De esta forma, lo que nosotros nos aseguramos con esta alta concentración y tiempo de exposición es que el gas difunda dentro de los granos y liquide a estas formas ocultas. De esta forma evitamos una repoblación de insectos dentro de la bolsa o lo que se denomina un escape de plagas. Este es un calculador de dosis fosfina que está disponible en la página de INTA, que básicamente nos pide una serie de datos, cantidad de toneladas, concentraciones mínimas, ver el test de hermeticidad o estimarlo, y poner qué cantidad de gramos de fosfina por unidad de producto, pastilla, estamos aplicando. Generalmente, típicamente en Argentina, los pellets o las pastillas que se utilizan tienen 1 gramo de principio activo por unidad de producto. También nos pide el tipo de grano para ver la absorción y por último nos brindan los resultados de cuánta cantidad de pastillas tenemos que estar aplicando dentro de ese silo. Otra herramienta que tenemos a disposición en nuestra página es el análisis económico de silo bolsa. Los usuarios de esta herramienta gratuita podrán ingresar todos sus datos de equipamiento, cantidad de bolsas, tipo de labores, combustibles, y nos dará una serie de resultados que le permitirá hacer un costo económico de esta tecnología. Básicamente incluye todo lo que es acarreo desde la cosecha hasta el lugar de embolsado y posterior retorno de ese equipo vacío nuevamente hacia el lote y lo que corresponde a extracción, ya sea a camión o a monotono. Básicamente, de los datos analizados hasta el momento, 96% del total de los costos son variables, donde la bolsa, como podemos ver, tiene una alta incidencia. Casi 60% del costo de hacer un silo bolsa es la bolsa por sí sola. Luego están combustibles y la mano de obra. Entonces esto implica hacer un cuidado extremado en la bolsa y hacer un muy buen llenado en la bolsa, dado que es la principal variable que incide sobre el costo. Por último, dejo a su disposición una serie de herramientas online
para que ustedes puedan ver a través de nuestra página para las diferentes aplicaciones en lo que hace almacenamiento de granos. Estas son nuestras formas de contacto. Desde ya les agradezco, muchísimas gracias por su atención.